Y tenemos un invitado especial que es el señor Wilder Contreras, registrador de la Trampa, de la parroquia de La Trampa, ¿sí? Muy buenos días, amigo Wilber. Muy buenos días, alcalde. Muy buenos días. Estamos aquí, bueno, en esta prestigiosa emisora, llevándole la voz al pueblo a través de este medio y, bueno, en compañía del ciudadano alcalde, politólogo y abogado Aarón Varela. Felicitaciones el día de ayer, señor alcalde. Igualmente, doctor aquí presente. Fue un día muy especial para todos los abogados y abogadas de la República, para hacer justicia lo que es la ley. Y bueno, en verdad, acompañándolo aquí, estando a la orden para cualquier directrices e informaciones que ustedes puedan hacer preguntas hacia mí. El día de ayer fue un día muy importante para todos los abogados. Festejamos, celebramos, otros estuvimos en compañía con la familia, pero de una u otra manera lo celebramos. Bueno, sí, felicitaciones entonces a todas estas personas que ejercen esa profesión, esa hermosa profesión como es el derecho. Y continuamos con palabras del alcalde Aarón Varelas. Buenos días a todos, buenos días al pueblo de Mérida. Efectivamente, estos días son de historia, son de lucha, son de reivindicación, son de la patria. Hoy 24 de junio. Sí, señor. Bueno, hoy tenemos el programa radial número 54, Juntos por Nicolás venceremos, Juntos por Venezuela venceremos. Y ayer fue el Día del Abogado. ¿Qué nos puede decir en relación a esta fecha tan importante para una profesión que tiene que ver con la justicia, con el porvenir, con las leyes, con la normativa legal, para que una sociedad pueda avanzar en términos de bienestar y de control social? Por ello, esta fecha para nosotros también es muy importante. Ayer la celebraron y algunos la tomaron como una actividad partidista, cuando debería ser una actividad institucional, una actividad gremial, y la desesperación los lleva, porque no tienen convocatoria, los llevan a asumir posiciones políticas para tratar de pescar en río revuelto. Eso fue lo que pasó ayer, allá con un discurso que pronunciaron en la iglesia de Lagunillas. Y bueno, nosotros damos las respuestas políticas para que avancemos, porque si algo tiene este país es que tiene una memoria, tiene un presente y tiene un futuro, y estamos construyendo, esa palabra es fundamental, construir. Mientras que otros tratan de destruir, nosotros construimos. Y el Día del Abogado es un día para que, independientemente de la posición política, avancemos hacia la construcción de un gremio que se fortalezca para el beneficio de la sociedad. Bueno, Gilbert. Bueno, sí, señor alcalde. En verdad, el día de ayer fue una fecha muy especial para todos los abogados y abogadas de la República, donde en el año 72 fue decretado por el actual presidente de ese entonces el día 23 de junio como Día Nacional del Abogado. Esta decisión, pues bueno, fue tomada por el ciudadano presidente Rafael Caldera y se continúa que ese día es una fecha conmemorativa para celebrarse lo que es el Día del Abogado, por cuanto es una profesión muy digna, muy responsable, donde lleva la batuta a través de todos lo que es la justicia como tal. Nosotros pues estamos bien claros que tenemos que ser muy responsables y
muy ético en lo que es en el momento de tomar cualquier decisión y hacer cualquier trámite jurídico. No, la ética es fundamental en el ejercicio de la profesión. La ética. Y en ese sentido, la ética constituye con la moral pues un elemento fundamental en el ejercicio del abogado. Por ello, quienes están en esa área, en esa profesión, pues tenemos que hacerlo de la mejor forma. Hay algunos, por supuesto, que de todo hay en la viña del Señor, y todo tiene que darse dentro del marco constitucional que tenemos en Venezuela, y por supuesto en avanzar para proteger a quienes se defienden o a quienes en una acción de diverso tipo, penal, civil, mercantil, etcétera, pueda enrumbarse hacia un ejercicio digno de la profesión. Yo quiero avanzar un poco informando a nuestra población en el día de hoy sobre el hecho de que la maquinaria del 1x10x7 es un nuevo mecanismo que garantizará la victoria perfecta en las próximas elecciones del 28 de julio. Bueno, pero antes quisiera saber si usted quiere expresar algo relativo a la profesión y el ejercicio del abogado en el país. Bueno, sí, señor alcalde, estamos muy prestos. Como dije anterior, es una profesión con mucha ética y mucha responsabilidad, tenemos que llevarla a cabo, y en verdad exhorto a todos los abogados y abogadas del país que luchen por la justicia y la paz, llevando la tranquilidad a todos los rincones del país a través de la defensa de los derechos humanos. Nosotros pues estamos prestos a que cuando el Estado nos ponga cualquier responsabilidad en la parte jurídica, pues tenemos que ser muy responsables y muy éticos, sobre todo para la ejecución del mismo. Bueno, ya hemos hablado un poco sobre el tema del Día del Abogado, hay muchas cosas de qué hablar. Vamos a entrarle a este programa también con una reflexión del comandante Chávez. Yo voy a mi gallonico, Ya la oposición puso sobre la mesa su jugada. ¿Cuál es la jugada de la oposición? Canta fraude. ¿Es la primera vez que lo hacen? No. Llevamos 30 elecciones y en todas las elecciones donde ellos pierden dicen que le hicieron fraude. Y en esta van a decir lo mismo. Y comienza desde el mundo. Y que no van a obedecer a la voluntad del pueblo. Es la opinión de este señor Helio Abraham, pero es aquí en Venezuela, es una orden para la oposición venezolana. Por eso esta semana salieron a ladrar todas y todos hablando de fraude. Y esa será la cantaleta de aquí al 28 de julio. Programa de la patria. Esto tiene para nosotros la más grande importancia. El primer gran objetivo histórico es el de la independencia. El segundo gran objetivo histórico es continuar construyendo el socialismo del siglo XXI en Venezuela. El tercero tiene que ver con la conformación de la unidad suramericana. Estamos mirando más allá de Venezuela ahora. El cuarto objetivo nos lleva a seguir contribuyendo en la conformación de un mundo multicéntrico y pluripolar. Y el quinto tiene que ver sobre todo con el tema ecológico, la salvación de la vida en este planeta y la supervivencia de la especie humana en la Tierra, que está siendo amenazada. El gallo
mi gallo Nico, pues mi gallo tiene escuela. Bueno, tremenda reflexión, los objetivos de la patria, del comandante Hugo Chávez, pero también previamente a ello Diosdado nos habló de la desesperación que tiene la oposición venezolana, de la ultraderecha, que tiene órdenes del imperialismo para no reconocer las elecciones del próximo 28 de julio. Bueno, tenemos aquí un invitado especial, el juez Víctor Batista, de acá del municipio Sucre, y viene a hacernos algunas reflexiones en términos del Día del Abogado, que fue ayer. Buenos días, gracias, doctor Aarón, gracias a los ciudadanos que tuvieron la amabilidad de invitarme. Ciertamente ayer conmemoramos, disfrutamos, celebramos el Día del Abogado. Gracias por una torta que nos hizo llegar el ciudadano abogado Aarón Varela. Ayer, haciendo la reflexión sobre el significado de ese día tan especial para nosotros, pues recordé allá en la mesa, reunido con los abogados del municipio Sucre, nuestras responsabilidades, nuestros deberes en cuanto al orden constitucional, al respeto a nuestras leyes internas y a los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, el deber como ciudadanos de mantener incólume la soberanía del pueblo venezolano y hacer respetar lo que al respecto señala nuestra Constitución, que tiene como un deber ciudadano el ejercicio del voto. Y en estas elecciones que se avecinan, pues insistir en el control que debe tener el poder popular sobre la realización de las elecciones libres y soberanas del pueblo venezolano. Y en ese sentido, pues insistir, reiterar cada vez que sea posible que el ejercicio de ese deber hace parte de un derecho nuestro que garantiza la libre participación. Recordemos que Venezuela es un Estado social de derecho y de justicia, donde la democracia se ejerce participativamente, donde el pueblo es la máxima expresión del deseo soberano de la nación de hacerse regir por los dirigentes que consideren más adecuados al Estado venezolano. En ese sentido, pues reitero la felicitación a todos los operadores de justicia, en este caso los abogados ayer, y el llamado a la población para que ejerza su derecho soberano a regir los destinos del país, tal cual como lo tiene expresado nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y no dejarse influenciar ni un ápice ni un milímetro por factores externos que pueden estar queriendo hacer injerencia en el destino de la nación, que es el destino de nuestras descendencias. Hoy en día se hace más necesario que nunca que el pueblo se manifieste y a todo pulmón exprese el deseo libertario que nos legó Simón Bolívar y que debe impulsar cada uno de nuestros actos, así como la toma de nuestras decisiones, sin que se atreva ninguna nación extranjera a querer influenciar o influir en los ciudadanos y ciudadanas que hoy más que nunca tienen los ojos bien abiertos y los oídos bien limpios para observar y escuchar lo que se nos dice y reaccionemos en consecuencia, en salvaguarda de los derechos y deberes más importantes de los ciudadanos y ciudadanas. Sin duda alguna, el pueblo venezolano tiene derechos políticos y tiene derechos civiles. Y en el marco de esos derechos, ¿cómo le parece el hecho
de que el imperio norteamericano, a través de 930 sanciones contra el pueblo y contra el gobierno venezolano, está incidiendo o quiere incidir en un proceso electoral donde se ejerce esos derechos políticos y civiles, y que el imperialismo norteamericano, a través de esas sanciones, quiere poner de rodillas para manipular la mente de nuestro pueblo y tratar de tener posiciones sesgadas a favor de la ultraderecha, o lo que llama el presidente Nicolás Maduro los apellidos, que no es otra cosa sino los que tradicionalmente mediante la élite económica han tratado de dominar políticamente al país, y por eso llevan a una situación de manipulación con las sanciones para tratar de incidir en el proceso democrático que el 28 de julio se va a realizar. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Bueno, sobre todo en lo que respecta a las sanciones, pues es un hecho que se está presentando como una violación sistemática del derecho internacional público que rige las relaciones entre las naciones de todo el mundo. Y nos observamos atónitos los que estudiamos un poquito el derecho y que conocemos de esas relaciones, cómo deben manejarse, cómo se han violado flagrantemente derechos constitucionales, no solo en Venezuela, sino en muchísimos países. En este caso, por parte del imperio ya bien establecido y conocido, como es el de los Estados Unidos de América. No se ha visto jamás en ninguna parte del mundo y en su historia que se pueda entender cómo una nación extranjera imponga su derecho, y fíjense, sin derecho a la defensa, ¿no? Porque aparentemente, y según la mirada altiva del agresor norteamericano, se cometieron actos que, según ellos, pues son violatorios de los derechos humanos. ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Cuál es ese proceso donde se haya culpable a alguien que no puede expresarse, que no puede defenderse, que no tiene un defensor ni siquiera público? No hubo el debido proceso. Exacto, una violación flagrante del debido proceso institucional a nivel del derecho internacional público. Fíjate, debe haber justicia para todos los que están involucrados en el robo de la empresa Siggo, que es una empresa venezolana que se la robaron con la anuencia de los apellidos venezolanos, entre esos Guaidó, María Corina, incluso el candidato de la foto, que utilizaron esos recursos para sus propias campañas electorales, robándole una empresa tan importante, fundamental como una refinería que está en los Estados Unidos y que pertenece al pueblo y al gobierno venezolano, y sin embargo los Estados Unidos despojaron, se la robaron al pueblo venezolano. Pero además de eso, no solamente Siggo, también el avión de Entrasur, que se lo llevaron desde Argentina hasta los Estados Unidos, y allá los desvalijaron como unos vulgares delincuentes. Fíjese, doctor Aarón, esa es otra violación flagrante del derecho internacional público. En todo caso, las relaciones que se establecen desde el punto de vista de las empresas o compañías anónimas de los países tienen su regulación internacional. También hay una violación flagrante de los procesos mercantiles que tienen que ver con las actuaciones de esas empresas que son transnacionales, como la Citgo. ¿Dónde está el proceso que debió llevarse a cabo con respecto a la ley mercantil internacional? ¿Dónde está la citación del imputado o del demandado? ¿Cómo se hizo la publicidad de los actos? ¿Quién defendió a la nación en ese momento? Y los que aparentemente, según el imperio, tenían la representación legal, no ejercieron en ningún momento la debida defensa de los intereses de la nación. Pero ahí hay delitos por parte de esos, yo diría entre comillas, venezolanos, apátridas. Sí, que efectivamente dan lugar a procedimientos penales, administrativos, civiles, personalísimos. Ahí debe actuar el brazo armado de la justicia venezolana para
seguir los procedimientos que la ley establece al respecto, pero es que en ningún país del mundo un ciudadano francés no se atrevería a actuar contra los intereses de la Renault, por ejemplo, que es una empresa transnacional, o el mismo Estados Unidos con una actuación que se dé entre gerentes o presidentes de una empresa como la Ford o la General Motors, si actuaran en contra de los intereses de la nación soberana, Francia o Estados Unidos, tenga usted por seguro, doctor, que en los tribunales de cada uno de esos países agilizarían los mecanismos necesarios para llevarlos ante la justicia, y el término apátrida hasta se quedaría corto. Y existen sanciones en otros países que bueno, con lo que de repente uno no puede estar de acuerdo, pero donde estaría incluso en riesgo la vida de esas personas. Los Estados Unidos están saqueando a países donde quiera y le da la gana. Los Estados Unidos se meten, y aquí han tratado de meterse, pero es como una política imperialista que tiene que ver con la alianza con otros países, que reconocieron a un presidente de Narnia como Guaidó, que es el que le entregaron la custodia por parte del mundo occidental de las 30 toneladas de oro que están en el Banco de Inglaterra, por ejemplo. En la historia, los imperios siempre han actuado de esa manera, pero nunca sin consecuencias. Fíjate, por ejemplo, el Imperio Español, cuando Napoleón Bonaparte nombró a su hermano rey de España, bueno, hubo consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia directa? La emancipación de los pueblos latinoamericanos. A propósito, ¿no? Es interesante ver cómo otros imperios han sido deshechos por sus mismos actos, ¿no? El imperio italiano, el imperio otomano, el imperio británico, todos han sufrido en carne propia las consecuencias de esos actos altivos y desproporcionados en busca del dinero de las naciones y de sus tesoros. Esos actos neoliberales del mundo capitalista que quieren meterse en nuestros territorios para saquear nuestras riquezas, y que debe haber justicia. Por lo tanto, la justicia se la va a imponer el pueblo venezolano. Así es. Con una sanción extraordinaria mediante el voto. El pueblo tiene la oportunidad el próximo 28 de poder ejercer sus derechos para poder exterminar y definitivamente lograr la independencia económica, porque ya tenemos la independencia política. La revolución tiene el poder político. Ahora nos falta es conquistar, luchar por la independencia económica, lo que va a permitir pues lograr que sacar definitivamente las narices de los Estados Unidos de nuestro territorio, y sobre todo de parte del territorio de América Latina que corresponde a Guyana, y que los Estados Unidos, la ExxonMobil y el Comando Sur de los Estados Unidos pretenden meterse en Guyana para tener unas posiciones intervencionistas, unas posiciones de saqueo, porque en el fondo eso es lo que persiguen. No solamente llevarse la riqueza de Venezuela, sino convertir a Guyana en un títere de los Estados Unidos para arrebatarnos la Guayana venezolana. Por eso el pueblo venezolano ni el gobierno revolucionario va a admitir o ceder ni un ápice de nuestro territorio. Un territorio que correspondía a la Capitanía General de Venezuela y que llega hasta el costado oeste del río Esequibo, con desembocadura al Atlántico. Ese territorio es venezolano, que históricamente nos corresponde, y no vamos a ceder en la posición nacionalista, patriota del pueblo venezolano. Sistemáticamente el pueblo se ha manifestado en las diversas convocatorias de elecciones que ha habido en nuestra república, y ha alzado la voz al respecto. Ahora, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Sin embargo, poco a poco
a nivel internacional se ha ido transmitiendo el deseo y la manifestación libre de la voluntad del pueblo venezolano. Este va a ser una ocasión, una más de esas ocasiones donde el pueblo, atendiendo al llamado patria, al llamado patriótico de defender nuestra nación, tiene para expresar ese sentimiento y que retumbe a nivel internacional cuál es el deseo nuestro en cuanto al destino de la nación y en cuanto a lo que tiene que ver con el justo reclamo del territorio que está, según ellos, en discusión, porque para nosotros no hay discusión al respecto. El sol nace en el Esequibo. Una vez más nos manifestaremos. Ejerzamos, eso sí, sin necesidad de la violencia, de la fuerza, como han hecho tradicionalmente los imperios en el mundo, el ejercicio del reclamo legal y jurídico que por tradición y por historia tenemos sobre ese territorio que ellos discuten, que para nosotros no tiene discusión. ¿Qué opinión le merece el recorrido, la peregrinación que está haciendo el presidente de la República por todo el país? He visto que le hemos hecho seguimiento y ha ido 2 veces al Zulia. Ha estado en oriente del país, en Cumaná, en Maturín, ha estado en Mérida. Y además hay una expresión incluso emocional del pueblo venezolano que se traduce en que el presidente Nicolás Maduro está ganando todas las encuestas, sí, excepto la de la ultraderecha, porque son fabricadas. Sí, por ahí vi una supuesta, logré atisbar por un momento una de esas encuestas que, por cierto, rápidamente el imperio la atendió porque iba en contra de sus intereses, pues creo que fue por CNN, y donde salía una de esas encuestas y la borraron rápidamente, ¿no? La execraron, porque eso no atiende a sus intereses. En cuanto al recorrido del presidente, pues eso me hizo pensar en estos días en una oportunidad el presidente Chávez estando en Vargas, cuando se produjo la tragedia, que él estaba haciendo presencia ahí, el gobernador o uno de los altos dirigentes de la oposición le hizo una acotación con respecto a su presencia ahí y recordemos, Chávez le contestó: es que yo soy presidente de toda la República Bolivariana de Venezuela, yo no soy un alcalde, yo no soy un gobernador. Ese es su trabajo, tiene que hacerlo, y por supuesto la gente tiene que responder con optimismo a su presencia, siempre que lo haga, pues es lo lógico, es lo natural, ese es el trabajo. La esperanza está en la calle, el pueblo movilizado, pero además un pueblo muy consciente. Ya lo peor de las sanciones lo pasamos, ya hay un crecimiento económico este año en el primer trimestre de un 7%, con posibilidades de llegar a diciembre por encima del 8%, de mejorar la economía, de mejoramiento de la economía. Es decir, este paciente ya se recuperó. Venezuela como país ha venido creando la producción de los alimentos que consume. Eso fue, dentro de lo malo de las sanciones, un elemento positivo para el país, porque estamos consumiendo lo que producimos. Y además se logró avanzar en la pandemia con éxito, porque aquí, fue uno de los países reconocidos a nivel internacional por la vacunación que hubo contra el COVID. Y además de ello, tenemos elementos que nos pueden ratificar lo que estoy diciendo, porque hace unos días ya llegamos a 1 millón de barriles diarios de producción de petróleo, lo que también ha mejorado la situación relativa al combustible. Y esta situación también nos ha llevado acá en Mérida, en los estados andinos, de que en los últimos días el sistema eléctrico ha mejorado, sin duda alguna, pues. Sí. Pues hay problemas, pero han mejorado. Sí, claro. Y eso lo está percibiendo nuestra población. Hay una gran diferencia con el sistema eléctrico de hace 6 meses para acá, pues, para muestra
basta un botón, ¿no? De hecho, hay algunos artefactos eléctricos que ya se habían acomodado a aquella mala situación y ahora de repente dicen, bueno, pues, se están hasta sintiendo como sobrepasados, porque ciertamente, pues, de las enfermedades, de los malos ratos, pues queda el mal sabor de la medicina, pero esa es la que fortalece. Y ahí hemos tenido nosotros que recurrir al fortalecimiento no solo material, sino espiritual del pueblo venezolano. Ahora somos más fuertes que antes. Pero además, el campesino, el obrero, el trabajador, el funcionario público está pensando. Sobre todo los que llaman niní, están pensando, están reflexionando. ¿Y por qué? Porque yo creo que ningún pobre se va a anotar a favorecer a los ricos para que quiten las bolsas CLAC. Sí, ciertamente. Hay que ser pragmático. Aquí yo digo pragmático, ¿qué significa eso? Yo tenía tiempo que no veía la palabra, pero en el sentido de que ahora esos niní, como usted dice, doctor, usando el pragmatismo precisamente sacan cuenta y racionalmente, usando el sentido común, tienen que llegar a la misma conclusión que usted está llegando. Generalmente los politólogos utilizan la palabra de economía del voto para una elección y eso significa que se anotan a ganador. El pueblo está percibiendo que Nicolás Maduro es el ganador, por lo tanto el pueblo va a construir una gran victoria y esa victoria se traduce de que el pueblo no va a ser pendejo para votar por los ricos, por los apellidos, porque eso significaría acabar con los bonos, que es una esperanza de todos los meses, una esperanza diaria que se planifica desde la revolución, desde el chavismo. Y esto implica que ese bono, esa bolsa CLAC, esos beneficios para los adultos o los abuelos y las abuelas, es la esperanza que tiene un pueblo, porque hoy a lo mejor es poco, pero si aquí quitan las sanciones y mejora la economía, como efectivamente está mejorando incluso con las sanciones o sin las sanciones, Venezuela va a tener un crecimiento económico y los pobres no van a ser sus propios chacales. Llama la atención que en el discurso político de la otra fracción que representa a los que no están de acuerdo con el gobierno que hay hoy en día, se hable poco o nada de las sanciones. Es recurrente, yo he visto las concentraciones. A ellos les interesa que se mantengan las sanciones, porque ellos todavía, el imperialismo norteamericano, no reconoce la institucionalidad del presidente de la República venezolana, de Venezuela. Ellos reconocen al presidente de Narnia. Por eso es que le dan custodia y le dan la custodia de Sigo, le dan la custodia de esto y además le dieron mucho dinero y el negocio para ellos es recibir dinero, dólares de países como los Estados Unidos y otros países para hacer unas campañas en contra de la supuesta dictadura que hay en Venezuela. Cuando aquí el pueblo venezolano sabe que hay una democracia participativa y protagónica. Tenemos exagerada democracia. Llama la atención, ese es un detalle que yo llamo a la ciudadanía que lo observe con detenimiento, las referencias y apariciones del señor Guaidó públicamente son o apoyando o no, pero es que casi que no se visualizan dónde están, o sea, no hay un compromiso aparente. Hay una desvinculación. Ahí el árbitro, el Consejo Nacional Electoral los llamó para firmar un acuerdo de reconocimiento de los resultados y los dos candidatos de la ultraderecha venezolana no firmaron. Es decir, a ellos no les interesan las elecciones del 28, no están trabajando para el 28 para ganar las elecciones porque a ellos les interesa es mantener un clima de inestabilidad política y además y generar un clima de violencia en el país, porque eso es lo que le da cobres a ellos, resultados económicos, y por eso el imperialismo
les está apoyando para crear desestabilización. Sí, es que fíjate, es como que usted me invite a un juego de ajedrez y yo sé que hay unas reglas que hay que acatar y justo antes de mover la primera pieza, se me diga, el árbitro que está ahí me diga, bueno, pero mire, aquí vamos a establecer las reglas de juego, ¿está de acuerdo con los resultados? Y que yo diga, no, voy a jugar pero sin estar de acuerdo con lo que ocurre aquí. Aparece un desconocimiento anticipado. Fíjate, como abogado, ¿cuál es el llamado a los abogados para que se sumen a la defensa de la patria? Releer, transmitir constantemente la Constitución y lo que establece con respecto a los derechos electorales de los ciudadanos y a los artículos referidos a la libre expresión del pensamiento y desenvolvimiento de la voluntad de cada uno de los venezolanos en pro y garantía del Estado venezolano y el ejercicio de la soberanía y del derecho democrático a participar. Esta es una democracia participativa y protagónica. Somos los protagonistas de la película. Estás escuchando Venceremos. Seguimos. Bueno, estamos en el programa Venceremos, todos con el presidente Nicolás Maduro. Programa radial número 54, Juntos por Nicolás, Venceremos. Bueno, tenemos también a Liliana Rojas, abogada de la República Bolivariana de Venezuela. Además, trabajadora nuestra, síndico procurador municipal. El Día del Abogado fue ayer. Es importante el compartir, pero sobre todo es importante que podamos reflexionar sobre asuntos relativos al derecho, a la Constitución, a las normativas que hay en el país y sobre todo reflexionar sobre asuntos que están ocurriendo desde el punto de vista del derecho internacional público, como es el robo de siglos, como es el caso de monómeros, como es el caso de las 30 toneladas de oro que están bloqueadas allá en el Banco de Inglaterra, y sobre todo la posición de los americanos en relación al pueblo de Venezuela y sobre todo a un hecho trascendental de democracia participativa, las elecciones del 28 de julio que se realizarán en Venezuela y que nosotros estamos construyendo esa gran victoria. Bueno, dinos las reflexiones. Sí, muy buenos días a todo el municipio Sucre, especialmente al pueblo de San Juan, quien hoy pues está celebrando una fecha muy importante que también se une al hecho de que hoy celebramos 203 años de la batalla de Carabobo, que efectivamente quizás con respecto al análisis que usted, ciudadano alcalde, está haciendo, pues encierra todo. Ayer celebramos el Día del Abogado, y digo celebramos porque nosotros los abogados de esta época, de esta revolución, creemos profundamente en lo que está establecido en la Constitución y luchamos día a día por esa justicia social. Y quizás eso es lo que ha marcado la diferencia entre el abogado del pasado y el abogado del presente. Hoy en día nosotros como profesionales, socialistas, revolucionarios, profundamente chavistas, entendemos la necesidad de llevar verdadera justicia social, de hacer de la profesión una profesión que esté llena de ética, de principios y valores. Y eso nos lo enseñó Chávez. Fíjese que cuando usted hace un paréntesis o la intervención con respecto a toda la situación internacional, precisamente eso es parte de lo que nosotros vivimos como un atentado a nuestra paz, a nuestra independencia y a nuestra autodeterminación. Por el hecho de defender lo nuestro somos vistos como una amenaza, pero no se trata de que seamos una amenaza, se trata de defender lo nuestro, defender nuestras riquezas, y por ello para el imperialismo es difícil vernos con buenos ojos. Desde el punto de vista internacional, las mismas instituciones a nivel legal y jurisdiccionales competentes les cuesta entender eso, porque están creyendo aún
en que los países de la América Latina creen que debemos de estar sometidos a las normas que un solo país imponga sobre los países que estamos en proceso de desarrollo. Precisamente Venezuela y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela pretenden y tienen como objetivo eso, que seamos verdaderamente protagonistas de nuestro destino, y nosotros los venezolanos desde hace 203 años atrás decidimos ser independientes, y por eso hoy celebramos una vez más y con mucho orgullo el día de la batalla de Carabobo, en el que en 1821 las fuerzas bolivarianas, las fuerzas encabezadas por Simón Bolívar, nos dieron el derecho a la libertad. Y ayer, alcalde, tenía la oportunidad de revisar nuestro legado, de revisar el mensaje de Chávez, y ayer se me revolvía todo el sentimiento chavista y bolivariano, porque Chávez lo decía: no podemos permitir perder lo que en 203 años hemos luchado por mantener, y por eso entonces prepararnos para que el 28 de julio nuestro pueblo y nosotros como abogados seamos garantes de la transparencia, de la legalidad y la legitimidad de los procesos del proceso electoral tan importante para el país, como es elegir y ratificar a nuestro presidente Nicolás Maduro como próximo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esa política, para terminar, ya estamos terminando, esa política, ¿cómo se traduce acá en el territorio, en el municipio Sucre? ¿Cómo hacemos para lograr que nuestro pueblo pueda entender la importancia de ganar, de tener una victoria el 28 de julio con el presidente Nicolás Maduro? Bueno, alcalde, fíjese, en primer lugar la conciencia, y eso es algo que nosotros día a día estamos cultivando, cosechando y manteniendo. Eso lo llevamos porque hacer un recuento de todos los logros que en Revolución se han alcanzado en el municipio significa andar de la mano con usted como alcalde. Y no solamente eso, también se trata del hecho de que el pueblo ha despertado y el pueblo ha entendido que la esperanza está en la calle, porque el poder de llevar a Nicolás Maduro y mantenerlo en el gobierno depende del ejercicio del voto. Por eso nosotros, con organización, con planificación, con una búsqueda certera de nuestra gente para garantizar el triunfo el próximo 28 de julio, estamos seguros que lo vamos a alcanzar. Muy bien. Fíjate, la maquinaria del 1x10x7 es un nuevo mecanismo que garantiza la victoria perfecta en las próximas elecciones. Además de garantizar las fuerzas políticas, sociales y culturales, el 1x10x7 está estructurado en las 7 líneas estratégicas, y entre ellos la importancia del PSU, los CLAC, combatientes de la soberanía, es decir, la milicia y las UPAS, consejos comunales y comunas, el gran polo patriótico, movimientos indígenas, misiones y grandes misiones. Esto es una expresión de organización y de movilización y de conciencia. El presidente Nicolás Maduro ha tenido una gran semana de despliegue en un encuentro hermoso con el pueblo venezolano, y la verdad de la gente está desplegándose por todo el país, dando la cara y demostrando su gestión por el pueblo que ha resistido los embates de la guerra económica. Me dicen aquí que estamos ya pasados de la hora. Queremos invitarlos para que escuchen el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde. 5 a 6 de la tarde, el viernes, de este programa Todos con Nicolás Maduro, venceremos. Y también una reunión. Sí, para aprovechar este medio de comunicación para hacer una cordial invitación a todos las vocerías del Consejo Comunal de la Esperanza en El Molino, para que el día de mañana, junto con los líderes de calles y el pueblo organizado, tengamos una reunión en el sector para tratar los asuntos relativos a la justicia social que se imparte desde la alcaldía con respecto a la asignación de los lotes de terrenos que fueron declarados ejidos en el territorio. Que se van a entregar los títulos de ocupación el próximo 4 de julio. Además, hoy, 24 de junio, se conmemora, el 24 de junio de 1821, Día de la Batalla de Carabobo.
y también Día del Ejército. Y queremos facilitar a todos los integrantes, felicitar a todos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, a los pobladores de la parroquia San Juan, que también estamos en el aniversario del Día de San Juan Bautista. Bueno, venceremos. ¡De la fiesta!